Buenas tardes, mi nombre es Nitzia Tavares y soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Educación en la Universidad del Desarrollo Profesional, plantel Puerto Peñasco. El día de hoy abordaré un tema de la materia de evaluación curricular, específicamente hablando sobre la evaluación curricular interna y externa. Iniciando con el concepto de currículum dentro de esta introducción, podemos destacar el concepto de Marta Casarini, que la define, y cito, como la expresión objetivada de las finalidades y contenidos de la educación que el alumnado debe adquirir y que se plasmará en el aprendizaje, definiéndolo como, palabras importantes, contenido, y el alumno debe adquirir dichos contenidos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. El currículum se refiere a un conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Estos elementos que mencioné van dentro del mismo documento y son muy importantes para la formación de cada uno de los estudiantes. Abarcando ahora lo que es la evaluación curricular, podemos decir que es un proceso permanente de investigación que permite analizar los diferentes componentes del currículum en relación con dos aspectos que considero de gran relevancia. Uno, en relación con la realidad de la institución y dos, en relación con la realidad del entorno social. Esto quiere decir que exista una coherencia entre los contenidos que se van a abarcar en el currículum y el contexto institucional y el contexto del entorno social. Lo vemos muchas veces, por ejemplo, en casos donde las telesecundarias no cuentan con los recursos que dentro del currículum se solicitan. Entonces, este tipo de evaluación va a permitir identificar aquellos elementos que no se estén cumpliendo. En cuanto a la realidad del entorno social, abarcamos lo que es el contexto social de los alumnos al que se enfrentan día a día, que ese elemento que se abarca dentro del currículum o las competencias vayan de acuerdo y en coherencia de lo que el alumno se va a enfrentar de acuerdo a la realidad social. ¿Por qué vamos a evaluar? Aquí surgen dos principales aspectos que hay que considerar, el identificar y el validar. Identificar a la institución le va a permitir esto, identificar aquellos puntos fuertes, los puntos primordiales y de viceversa, le va a permitir identificar aquellos puntos que es necesario y obligatorio en algunos casos que incluya o que mejore. Voy a poner de ejemplo un currículum que nosotros desarrollamos durante la materia o esta asignatura de evaluación curricular. Este currículum nosotros lo habíamos desarrollado con anterioridad y lo pusimos en evaluación durante esta materia y nos dimos cuenta que no contaba con algunos criterios o algunos aspectos necesarios y casi obligatorios dentro del currículum. Entonces, con la evaluación nos dimos cuenta cuáles son necesarios que necesitamos incluir, cuáles hay que modificar. Y en el caso de validar, muchas instituciones necesitan pasar por ese proceso para dar por válido su currículum, el cual van a aplicar. Y aquí es cuando entramos a lo que es la evaluación interna y externa. Cuando hablamos de evaluación interna, hablamos de una evaluación de proceso, los cuales se miden a través de eficiencia y eficacia. Cuando hablamos de externa, hablamos de una evaluación del producto como proceso final del contexto educativo. Esto lo digo de forma muy general porque es importante entender a grandes contextos lo que conlleva cada uno para poder partir de ahí. Cuando hablamos de la interna, estamos hablando de un proceso o un durante. Si ponemos un ejemplo de alguna carrera, tenemos tres elementos. El inicio, la carrera, que es todo el proceso durante vamos con estrategias, con obstáculos. Entonces, todo esto es el durante el proceso de la carrera y tenemos la meta. La evaluación interna abarca lo que es la carrera. Entonces, va a ver si tiene eficiencia y eficacia. Y la externa abarca la meta y el posterior a la meta, en donde el resultado final y este resultado final en la aplicación social sea el objeto de evaluación. La interna es estudiada normalmente por la propia institución, en donde se analiza si realmente está funcionando su propio currículum. Y la externa es necesario que la aplique una persona externa debido a la objetividad que se le suele dar a la evaluación. Normalmente la externa se aplica cuando hay algún tipo de validación por intermedio. Iniciando con la interna, ahora sí,
adentrándonos, hablamos del objetivo principal de la interna, que es determinar el logro académico del alumno con respecto al plan de estudio. Esto tiene que tener coherencia entre contenidos y estrategias. Dentro de esta evaluación se comprenden tres aspectos: elementos curriculares, la organización y la estructura del plan de estudios. Existen unos componentes los cuales son necesarios considerar. Uno, la evaluación del diseño curricular. Esta se va a realizar a partir del contexto social en el cual esté en relación el currículum y será necesario que se tomen en cuenta las características de los educandos, así como los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para su ejecución. Mientras que en el punto número 2, la evaluación del proceso curricular, habla de tomar en cuenta la planificación y organización, que la metodología y la sistematización sean tomados en cuenta y tema de evaluación. Mientras que en el 3, la evaluación del proceso de evaluación y certificación académica, habla de analizar la eficacia y eficiencia dentro del currículum. Aquí abarcamos lo que es la eficiencia, congruencia, viabilidad del plan de estudios, la integración y la continuidad, mientras que en la eficacia se evalúa el rendimiento académico. Para su ejecución, se abarca evaluar el sistema de evaluación. Aquí es analizar si se lograron los aprendizajes previstos por el currículum. Luego tenemos evaluar los programas analíticos. Aquí se va a evaluar la calidad del proceso de derivación del sistema de objetivos, que los objetivos tengan coherencia con los programas. Por tercero, evaluar todos los componentes del plan de estudio. Se va a evaluar la calidad y afectividad de los métodos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, hablamos de evaluar la efectividad de los objetos educacionales. Se va a evaluar el nivel de preparación del egresado y se va a evaluar si satisface las necesidades previstas. Ahora, adentrándonos en la evaluación externa, podemos hablar de su objetivo, que es la rendición de cuentas a los organismos responsables y a la sociedad en su conjunto. Y es lo que les mencionaba, normalmente este tipo de evaluación externa se aplica para poder darle validez a los currículums. Entonces, aquí el análisis va a ser de la calidad del producto curricular. Comprende fuentes y perfiles curriculares y va a examinar la finalidad del currículum que sea pertinente con el momento y las circunstancias sociales que contextualizan el plan de estudio. Esta es conformada, 1, por el análisis del desempeño profesional. Este es un seguimiento que se le da a los egresados. Una vez egresado el estudiante, se va a analizar si realmente ha aplicado al área donde ha estudiado y la calidad de este mismo egresado. Y con ello entramos al punto número 2, que es el análisis del mercado de trabajo. En este se habla del índice de desempleo y subempleo existente para cada tipo de profesión y nivel. Supongamos que aplicamos la evaluación externa a la educación de licenciatura en educación. Entonces, una vez egresado el estudiante, en este segundo punto se analiza cuál es un índice de empleo, cuál es el índice de desempleo y las exigencias que solicita cada uno de los puestos de docente para saber si la institución, en este caso el currículum, cumple con esas necesidades exigidas ante la sociedad. En el tercero, hablamos de la efectividad y eficiencia en la solución de las necesidades y problemas de salud de la población. Aquí abarca otro punto que es el impacto que tiene el egresado en cuanto a la sociedad y qué tanto ha aportado a esta misma para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Y con este llegamos al último punto, que es el resultante general. El resultante general habla de un análisis sumario, es como una conclusión y esto permite tomar 3 caminos diferentes. 1, se puede mantener el currículum actual y solo hay que hacerle modificaciones que no alteran en realidad su esencia. 2, se puede mantener el currículo actual, pero requiere un perfeccionamiento importante.
O 3, hay que desechar el currículum actual y diseñar un nuevo adecuado a las necesidades que ya se han identificado. A modo de conclusión, me gustaría destacar 3 puntos importantes: lo necesario que son, cómo se complementan y la utilidad de la información a mi vida personal. En cuanto a la necesidad, podemos ver que el externo habla de una validez necesaria y casi obligatoria para poder continuar con el currículo. Dentro de la interna, hablamos de la necesidad para poder adecuar y que realmente estén funcionando y obteniéndose los objetivos que se plantea la institución, para poder adecuar, como mencionaba, todas estas necesidades que se identifiquen, tanto en el alumnado, tanto en los métodos de estrategia o en el plan curricular, y poder modificarlos en beneficio de la institución, docente y estudiante. Se complementan. Como mencioné el ejemplo de la carrera inicio, durante, final y el post, hablamos de un conjunto que en sí va a permitir al estudiante darse una idea de qué necesidades se presentan una vez terminada la carrera, qué necesidades ocupa él para poder ingresar a la carrera. Todo esto se va a poder complementar para mejorar tanto la vida del estudiante como su vida después de estudiante. También cabe destacar que la principal diferencia entre estos dos es el enfoque que se le da. Se pueden llegar a confundir un poco, pero las políticas hablan de que la interna puede ser aplicada por los mismos docentes, puede ser aplicada por los mismos encargados de la institución, que se van a dar cuenta y van a poder identificar los aspectos que hay que mejorar. Mientras que la externa ya es carácter de alguna persona que tenga una objetividad de tercero, que sea una persona externa realmente a la persona de la institución. Entonces, va a poder identificar aspectos que hay que mejorar en cuanto a las necesidades del egresado, en cuanto a las competencias y todo eso que pudiese presentar en cuanto al empleo del estudiante, repito, egresado. Como estudiante de la carrera de licenciatura en educación, ese tipo de información me es realmente útil para yo poder, en un inicio, comprender esta materia y, como egresada, me va a permitir tener los conocimientos y las capacidades necesarias para poder aplicar algún tipo de evaluación, ya sea interna o externa. Y de esta forma, agradezco su atención y para cualquier duda me pueden enviar un mensaje y espero tengan un bonito día. Muchas gracias.